a través de Radio Red, presenta en la hora de la verdad, hoy en la historia. Año de 1940, ya Hitler había invadido Polonia, ya la Gran Bretaña le había declarado la guerra, ya había empezado la guerra submarina, ya Francia había caído en manos de los nazis porque Hitler pasó la línea Maginot por el lado, pasó por las Ardenas, cayó sobre Francia. Francia no tuvo cómo defenderse, no se había armado cuando debió armarse, no abrió los ojos ante el peligro alemán cuando debió abrirlos, y Francia estaba entonces en manos de Hitler. Hitler se había tomado también los Sudetes, la parte del sur de Alemania que tenía alemanes y gente de habla alemana, pero que no pertenecían a Alemania. Se había tomado también Austria, era dueña de Europa, pero le faltaba Inglaterra y tenía que derrotar a Inglaterra, y tenía problemas en el norte de África y estaba buscando aliados. Tenía un aliado muy incómodo que era Mussolini, que era un gran fanfarrón y que quería reverdecer las glorias del Imperio Romano en un país que no estaba preparado para la guerra, que no quería la guerra, y con un Mussolini pues que no era el mejor estratega, como lo demostró ordenando que las tropas italianas invadieran Grecia, y eso fue un desastre que le costó mucho al propio Hitler. Hitler necesitaba un aliado y necesitaba ratificar la alianza que tenía con Francia, el gobierno francés de colaboración, que así se llamó, el de Pierre Laval y el del mariscal Pétain, que era el jefe de los jefes, que había sido el héroe de la Primera Guerra Mundial en Verdun, en la batalla de Verdun, y Pétain, que se cansó de decirle a los franceses: nos tenemos que armar contra los alemanes. Y cuando los alemanes lo invadieron y Francia no estaba armada, no tuvo más remedio que decir: colaboramos con Hitler. Pero eso tenía problemas, porque Francia no veía con buenos ojos algunas cosas que estaba haciendo Alemania, especialmente en el norte de África. Francia tenía intereses muy importantes en el norte de África, como también los tenía España. ¿Qué había pasado con España? España había tenido su guerra civil espantosa, horrorosa, 1.000.000 de muertos. Es la cifra, ustedes pueden leerlo, hay una novela de un gran novelista español, José María Gironella, que se llama así precisamente, 1.000.000 de muertos, y que tiene una trilogía sobre la guerra civil española que es memorable. Nos hemos olvidado de José María Gironella, 1.000.000 de muertos, que son los que se recuerdan en el Valle de los Caídos. España había quedado arruinada. Para defender a los republicanos vino Stalin para exigirle que se le entregaran al comunismo. El comunismo llegó a ser prácticamente dueño del gobierno español, con Lister, con la Pasionaria. Todos los jefes militares españoles eran el campesino, eran comunistas, fletados por Stalin, y al frente estaba la derecha o la ultraderecha nazi y fascista, que estaba apoyando al gobierno de Franco, a los nacionalistas de Franco. Los alemanes fueron decisivos, especialmente con la Fuerza Aérea, que entre otras cosas cometió el bombardeo de Guernica, que se han encargado muchos de multiplicar fantasiosamente, pero lo de Guernica fue atroz, y Alemania se sentía con créditos en frente de España, y que España tenía que hacer lo que ella le mandara. España era estratégicamente decisiva, entre otras, para caer sobre Gibraltar, para cerrar el Mediterráneo, y ahí vendría una discusión muy fuerte entre Franco y Hitler, porque Hitler quería cerrar el Mediterráneo por Gibraltar y Franco le decía que había que cerrarlo era en el canal de Suez. Lo cierto es que la reunión entre Franco y Hitler vendría, y Hitler para eso hizo el viaje más largo que hizo en toda su historia, en tren, hasta llegar al nordeste de España, cerca de Vizcaya, cerca de San Sebastián, o en Vizcaya, en San Sebastián, en toda la frontera. Entre Francia, Hendaya es francés, pero en toda la frontera con España, para reunirse con Franco, que salió de San Sebastián en un tren
que los alemanes describen o con gracia o con sorna o con burla, diciendo que era un tren que apenas se movía. Pues se reunieron y la reunión se hizo con honores militares y saludos en la puerta del tren, sobre el corredor donde la gente se sube y se baja del tren, y finalmente entraron al tren de Hitler a un fastuoso salón de conferencias donde estuvieron ahí reunidos. Hitler estaba con Ribbentrop, su ministro, Franco estaba con Serrano Suñer, también su ministro. Había un traductor, dos traductores, uno que sí sabía alemán y que sabía español perfectamente, que era español además, y otro que sabía muy bien alemán pero que apenas hablaba español. Hitler ordenó que los demás, incluyendo los embajadores, el embajador alemán en España y el embajador español en Alemania, tendrían que mantenerse afuera. Objetivo, cada uno tenía su objetivo. El objetivo alemán clarísimo era que España entrara en la guerra. España en la guerra y Europa terminaba definitivamente en manos de Hitler. Y Hitler tenía medios, tenía su poder. Él decía que tenía 200 divisiones y que como dueño de 200 divisiones era dueño de Europa y que Inglaterra muy pronto caería. Franco era deudor de Hitler, pero no quería entrar en la guerra. Su país estaba destruido, vuelto pedazos. El problema era alimentar a los españoles y no embarcarlos en la locura de una nueva guerra. Y entonces Franco le decía, para que hablemos del tema usted se tiene que comprometer a darme armas y a darme comida y a darme elementos de trabajo, especialmente combustible, porque no tengo con qué mover el país. Si no se compromete a eso, ni me hable del tema. Franco tenía claro que Hitler no le iba a dar nada de eso y lo que Franco quería era impedir que España fuera comprometida en la guerra. Y quedaban otros temas, como el tema de África, porque había un territorio africano muy grande en el norte de África que se disputaban Francia y España. Hitler, ¿a cuál apoyaba? Si apoyaba a Francia, España no se lo iba a aceptar. Si apoyaba a España, Francia entonces se le pondría complicado el gobierno de Vichy, el de Laval y el de Pétain. 9 horas duró el acuerdo. Hubo un interregno hacia las 7 de la noche, faltando un cuarto para las 7 de la noche, donde pasaron a manteles, se sentaron a comer y la conversación siguió hasta completar las 9 horas. Franco diría después, cuando se entrevistó con Mussolini, que prefería que le sacaran 4 muelas a que tuviera que conversar otra vez con ese testarudo de Franco. Franco dijo que era pues un hombre terrible y un hombre desleal porque no había querido agradecerle a Alemania su participación en la guerra civil, pero tuvo que admitir que era un hombre de coraje, que era un hombre recto. Sobre esto tenemos las memorias del intérprete, del traductor español, que las dejó cumplidamente y que las sacó en limpio después de tomar muchas notas en el trabajo de interpretación que hacía. Pasadas esas 9 horas, se despidieron. Hitler entendió que con Franco no tenía nada que hacer, que España no entraría en la guerra. Franco logró su neutralidad sin pelear definitivamente con Hitler, no tuvo que pelear con Hitler, pero tampoco tuvo que comprometerse en una guerra absurda. Los ingleses felicitaron a Franco porque estaban muy temerosos. Ya España en manos de Hitler sería una situación gravísima para la seguridad inglesa. La batalla de Inglaterra iba a comenzar, pero Franco ya le estaba diciendo a su gente que estaba pensando en la parte decisiva de la guerra, que sería la invasión a Rusia. Esa es otra historia. Hendaya, un día como hoy, 23 de octubre del año de 1940. Francisco Franco, quien fue, así se decía, caudillo de España por la gracia de Dios, no entró en la guerra con el eje de Mussolini, de Hitler y del Japón, sino que se mantuvo al margen, y ese mantenerse al margen fue un inmenso servicio a la causa de los aliados. Esto pasó en el nordeste de España, en el sur de Francia, en el suroeste de Francia, en la provincia, al pie de la provincia de Vizcaya y muy cerca de San Sebastián. Hendaya, 23 de octubre
1940, un recuerdo de la historia de un momento capital de la historia europea del siglo XX. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, son las 9 de la mañana, 5 minutos.